Muy buenas, vamos a hablar hoy de la técnica de la vibración sonora, técnica para verificación de metales preciosos. Vamos a ver pues en este tema la vibración sonora, una pequeña introducción, que es el sonido, el registro del sonido, en el apartado 4 la transformada de Fourier, el espectro de frecuencias, técnica de la vibración sonora. Vamos a ver las condiciones de medida en el apartado 6, en la parte de 7, lo que es la huella acústica, los patrones o peines, la interpretación de resultados, las ventajas e inconvenientes y por último otras aplicaciones que tengan. Introducción. La vibración sonora es una técnica para poder detectar la autenticidad en la composición de los metales preciosos, especialmente para las monedas, como iremos viendo. Entendemos en qué se basa esta técnica y por qué es tan fiable. Si me acompañáis a lo largo de todo este vídeo, os aseguro que acabaréis entendiendo en qué consiste esta técnica y por qué es tan fiable y tan fácil de utilizar. La vibración sonora es tan eficiente como lo pueda ser cualquier otra técnica de verificación, como por ejemplo las basadas en la conductividad eléctrica, la famosa sigma, o la permeabilidad magnética, por ejemplo. Está basada en la vibración libre que se induce a un objeto, un metal, como puede ser una moneda, característica específica de cada objeto, lo que configuraría su huella acústica. Es de fácil uso y requiere instrumentación muy simple al alcance de todos. El sonido, ¿qué es? Es una vibración que se propaga como una onda acústica, una onda de presión, a través de un medio de transmisión, como puede ser un gas, un líquido o un sólido. El sonido, para ir analizando, vamos primero a ver en qué está formado este sonido y vamos a ver las ondas fundamentales. Para ello partimos de la onda sinusoidal, la onda pura sinusoidal, que es la que nos sirve de referencia para estudiar matemáticamente un sonido. En una onda sinusoidal tenemos como características clave la amplitud, aquí la tenemos, la amplitud, el periodo, es decir, lo que dura una repetición completa de la onda sinusoidal, y por último la frecuencia, que la frecuencia no es más que la inversa del periodo. Es decir, si el periodo se reduce, la frecuencia aumenta y viceversa. Aquí tenemos cómo se van generando las ondas sinusoidales y también las de coseno, y aquí tenemos con este ejemplillo cómo al aumentar el periodo disminuye la frecuencia. Partimos de una frecuencia inicial alta, bueno, 5 Hz, y la vamos reduciendo poco a poco al aumentar el periodo. Es decir, frecuencia y periodo son parámetros inversos. La frecuencia, que quizá entendamos más, significa en definitiva el número de ciclos que se repiten a lo largo de la unidad de tiempo. Vamos a repasar las características claves del sonido. No es necesario estudiarlo, pero vamos a ver para matizar algunas de esas características. Las ondas sonoras se caracterizan por 4 parámetros, básicamente, que son la altura o frecuencia, la intensidad o amplitud, la duración y el timbre. Bien, la altura, la frecuencia, nos dice cuán rápido, cuántos más hercios tiene un sonido que otro. A más hercios, el sonido es más agudo, como sabemos. Aquí tenemos formas de onda sinusoidales. La A, por ejemplo, pues tenemos una onda de alta frecuencia, de mayor frecuencia. Ese nos produciría un sonido muy agudo. Este sería medio, digamos, y este sería un sonido grave, puesto que la frecuencia es menor. La intensidad depende de la amplitud que hemos visto antes en la forma sinusoidal, es decir, aquí tenemos una amplitud pequeña, media, una amplitud alta, una intensidad, por lo tanto, más fuerte. Se oye más decibelios. Luego tenemos la duración. La duración simplemente depende del tiempo que esté esa onda en acción, en definitiva. Bueno, más tiempo, más larga la onda. Y luego tenemos el timbre, que es otra característica clave del sonido. Este depende de la forma de onda, que tenga ese sonido. Así, para cada instrumento, vamos a decir, para cada instrumento musical o para cualquier objeto, pues las formas en que emite el sonido pues están caracterizadas por un determinado tipo de forma de onda. Bueno, aquí tenemos unos tipos de onda. Para una horquilla, por ejemplo, pues aparece una onda prácticamente sinusoidal. Para la flauta, pues tiene esos matices. Una voz humana, bueno, tiene una forma de onda extraña, rara, bueno, pues depende de lo que vayamos hablando. O un violín con esa forma de onda. Es decir, el timbre depende, en definitiva, de qué forma de onda tengamos en el sonido.
¿Cómo registramos el sonido? Pues para registrar el sonido se puede emplear un osciloscopio que recoge tal cual es la forma de onda emitida y captada en el micrófono. En el vídeo que vamos a poner a continuación vamos a apreciar un osciloscopio a nivel software, que incluye el generador de señal y en donde vamos a registrar una onda pura sinusoidal de 300 Hz, de 600 Hz, de 1000 Hz y de 3000 Hz, viendo el efecto del sonido que provoca esa onda, como van aumentando los graves a agudos. Igualmente vemos unas formas de onda para lo que sería un sonido humano tipo. Un sonido cualquiera emite una forma de onda como la que se puede apreciar. Transformada de Fourier. En definitiva, una onda periódica, como puede ser un sonido cualquiera, se puede descomponer en formas de onda puras sinusoidales. Aquí tenemos varios ejemplos. Una forma de onda como esta de aquí, que tenemos representando, estaría compuesta por ondas puras senoidales de una frecuencia fundamental, en este caso de 50, unos armónicos de mayores frecuencias, etc. Bueno, pues la composición de todas estas me daría esta forma de onda. Aquí en este ejemplo os ocurre lo mismo. Esta forma de onda tan peculiar estaría compuesta por una fundamental más una serie de armónicos con frecuencias diferentes. Aquí tendríamos otra forma de onda también particular y peculiar que estaría compuesta por estos armónicos fundamentales. Bien, pues la transformada de Fourier, ¿en qué consiste? Fourier estableció, este científico francés estableció el método por el que una onda compleja, más o menos compleja, que puede representar perfectamente a los sonidos reales que oímos a diario, puede ser descompuesta en sus armónicos. La transformada de Fourier se emplea para pasar una señal al dominio de frecuencia para así de esta manera obtener información más evidente que no lo es tanto en el dominio temporal. Aquí tenemos en este esquema explicar un poquito esto que hace. En el dominio temporal tendremos la forma de onda tal cual la percibimos, la reflejamos en un osciloscopio. Aquí tenemos una forma de onda cuadrada con sus rizos particulares, en este caso, que en el dominio del tiempo, tenemos tiempo y amplitud, tiene esa forma de onda. Si aplicamos la transformada de Fourier, el método de Fourier, lo que hace es descomponerlo en sus armónicos. En este caso, pues tendríamos unos armónicos fundamentales, unos armónicos que me determinan las frecuencias de esas formas de onda sinusoidales. Aquí tendríamos, pues, visto en el dominio de la frecuencia, la transformada de Fourier, veríamos unas líneas que me marcarían dónde tenemos armónicos, a qué frecuencias existen armónicos con la amplitud correspondiente de cada uno de esos armónicos. Como sabemos que para esas frecuencias les corresponden formas de onda sinusoidales puras, pues no hace falta más representación que esas líneas sin más. También Fourier demuestra que existe la transformada inversa. El paso del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo es inmediato, sin más que componer las formas. Otro ejemplo más, aquí tenemos una forma de onda particular con esa base de tiempos que vendría compuesta por estas formas de onda, a su vez, con una serie de parámetros característicos. Esa superposición que está viene dada por un armónico fundamental, en este caso un hercio, un armónico a 3 Hz y otro a 5 Hz, la composición de esos tres me da precisamente la forma de onda original. Fourier lo que hace es, con su transformada, darme el espectro de frecuencias de esa forma de onda. ¿Y el espectro de frecuencias qué es? Pues una amplitud para la frecuencia de 1, es decir, este fundamental, una amplitud determinada, esta de aquí, para la frecuencia siguiente armónico, que era 3 Hz, y la siguiente para 5 Hz. Y las líneas son las que me marca, sin más, el espectro de frecuencia. Otro ejemplo más, pues lo tenemos en esta otra forma de onda también particular. Bueno, en el dominio del tiempo tenemos esta forma, en el dominio de la frecuencia tenemos igualmente este espectro de frecuencias. Otro ejemplo más, simplemente por otra forma de onda repetitiva que también se descompone en sus armónicos. Tenemos un armónico en 300 Hz, en este caso particular, para esa base de tiempo, y otro, no sé, con esas amplitudes.
La transformada de Fourier es fundamental, es clave y se emplea muchísimo en física y en ingeniería y en matemáticas, por supuesto. En procesado de señales, en cualquier tipo de señal, sea señal de temperaturas, de frío, de calor, sea señales eléctricas o electrónicas, etc., siempre en el procesado de señal es clave esa transformada. Es más fácil saber sobre qué ancho de banda se concentra la energía en señal analizándola en el dominio de la frecuencia que analizándola en el dominio del tiempo. Clave, fundamental. Como ejemplo de la aplicación de la transformada de Fourier tenemos el programa Shazam. Yo creo que prácticamente todo el mundo lo conoce o ha oído hablar de él. Este programa lo que nos permite es identificar canciones. Es decir, me descargo la aplicación, emito una canción y esa canción, a través del reproductor, la capta la aplicación y inmediatamente me la identifica. ¿Cómo funciona este programa? Pues este programa funciona a partir de la transformada de Fourier. Y lo que hace es, a través de la transformada de Fourier, averiguar el espectro de frecuencia y generar lo que es una huella acústica para las canciones. De esta manera, con esa huella acústica mucho más simple en el espectro de frecuencias, se pueden identificar y se identifica, porque todo el mundo lo hemos utilizado, las canciones de forma muy efectiva. Igualmente se emplea la transformada en los formatos de compresión de imágenes, tanto JPG, PNG, también en los MP3, también en los MP4, es decir, se emplea la transformada de Fourier ¿para qué? Para comprimir imágenes, para comprimir información a base de eliminar aquellas frecuencias. Estamos hablando del espectro de frecuencias que no son tan perceptibles o no son perceptibles por el ojo humano. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más de lo que sería una forma de onda para una voz cualquiera y el espectro de frecuencias. Vamos a meternos ya de lleno en nuestra vibración sonora, porque hemos hecho una introducción que nos va a servir para entender la técnica que nos... ¿Qué es una vibración mecánica? Por vibración mecánica se entiende el movimiento oscilatorio de una partícula, un sólido o sistemas sólidos, en torno a una posición de equilibrio. Una vibración, pues, es la propagación de ondas de energía que se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo. Una vibración. Estas ondas de presión generan un sonido susceptible de ser captado. Un sólido sostenido libremente desde su centro de gravedad, por ejemplo, cuando se le excita o golpea de alguna forma, tiende a vibrar a ciertas frecuencias que son las frecuencias denominadas como frecuencias naturales o frecuencias resonantes. Además hay que decir que la frecuencia de resonancia será aquella frecuencia característica de un cuerpo o un sistema que alcanza el grado máximo de oscilación. Lógicamente son las más favorecidas. Por tanto, las de mayor rango de oscilación. Todo cuerpo o sistema tiene al menos una o varias frecuencias características de oscilación. La técnica de la vibración sonora se basa en todo lo que hemos comentado anteriormente. Hay que tener el objeto, sea una moneda o sea cualquier otro objeto, en equilibrio, libre de sujeciones, sobre el que actuaremos con un mínimo golpe. Mínimo golpe para provocar su vibración. Su vibración a frecuencias naturales. De esta manera registramos lo que serían las ondas emitidas, las frecuencias emitidas mediante la instrumentación adecuada. ¿Cuál es la instrumentación adecuada? En este caso va a ser una aplicación de nuestro móvil que es capaz de implementar la transformada de Fourier, en este caso la transformada rápida de Fourier, la que se conoce como Fast Fourier Transform. Así tenemos, de esta manera, el espectro de frecuencias de una vibración sonora, lo que representa realmente la huella acústica para nuestro objeto. La huella acústica o peine, patrón o como queramos llamarle. Esa huella es propia, es específica de este objeto, de nuestro objeto. La frecuencia de resonancia de un objeto o una moneda depende sobre todo de la forma del objeto, en este caso circular, delgada, y depende igualmente del material que constituya este objeto. No suena igual
el cobre, el oro, la plata, etc. No tiene las mismas frecuencias de resonancia. En menor medida también depende de qué, pues depende de la forma en que haya cristalizado el metal tras una fusión, es decir, de un poco el proceso de acuñación. Por eso puede haber mínimas variaciones en las frecuencias de resonancia en acuñaciones diferentes del mismo tipo de moneda. Igualmente puede depender del diseño que tenga esa moneda, es decir, bueno, pues los relieves que puedan tener. Eso puede influir algo en las frecuencias recogidas. Y lógicamente también, como cualquier otro parámetro físico, las frecuencias de resonancia dependen en menor medida de la temperatura que hagamos las pruebas, de la humedad, de la presión, etc. Todo eso hay que tenerlo siempre en consideración a la hora de evaluar un patrón, una huella acústica. Condiciones de medida. Pues todo lo que acabamos de ver, apreciar en el registro anterior, lo mencionamos. Es decir, equilibrio respecto del centro de gravedad sin sujeciones. La moneda o el objeto debe estar en ese equilibrio. No debemos de sujetarla por ninguna de sus partes, sino estaremos restringiendo su posible vibración y por lo tanto podremos eliminar algunos de los armónicos. Hay que percutir con un objeto que no vibre significativamente, al menos en el rango audible de 20 Hz, 20 kHz, que es el que nos estamos moviendo, y que sea más blando que el objeto para no perjudicarlo, para no dañarlo. De ahí que vayamos a utilizar, por ejemplo, un lápiz. Está constituido de madera blanda, que por un lado no vibra significativamente, todos los cuerpos vibran, pero no es significativo en el rango audible, y además absorbe esa vibración, se reduce rápidamente, por lo tanto no se capta, realmente no refleja nada, y además ese objeto es blando, como he dicho, y por lo tanto no daña a nuestro objeto en medición. También hay que tener un silencio relativo. Bueno, hemos visto que el silencio, sí, como digo, es relativo. Es decir, muchas veces cuando ya estemos acostumbrados a hacer la prueba, nos daremos cuenta que el ruido de fondo realmente no perturba lo que es la huella digital propia de nuestro objeto, por lo menos de las monedas que analizamos. Para otras cosas quizás sea más importante estar en silencio. Estamos hablando y tenemos que recoger sonidos de audio, precisamente, pues sí. Luego hay que tener en cuenta que hay que repetir la percusión para incidir sobre las frecuencias de resonancia. Muchas veces lo hacemos seguidamente o tras un periodo. Además hay que hacer la percusión cerca del micrófono y hay que activar el registro de los picos máximos para que queden de esta forma grabados. ¿Qué es la huella acústica? ¿Qué son los patrones o peines? Vamos a analizar los resultados para una onza de oro Kruger. Es decir, si yo analizo después de una percusión cuál es la forma de onda para esta moneda, veo en el osciloscopio que me aparece esta forma de onda. Lo que voy a hacer es ampliar, en este caso reducir el tiempo para ampliar la forma de onda y la voy poco a poco ampliando. La voy ampliando a base de reducir ese tiempo hasta la última escala. En este caso, podría haberlo hecho más, hasta 4.500 microsegundos, como aparece en esta base de tiempos. Bien, aquí ya aparecen las formas de ondas claramente de las frecuencias de resonancia. Esta es la forma de onda registrada, la forma de onda en función del tiempo. A mí esta forma de onda de entrada, pues información me da mucha, pero me da tanta que es que no puedo determinar nada de ella realmente, no puedo analizarla fácil. ¿Qué hago? Pues hago lo que me está diciendo el señor Fourier. Voy a aplicar su transformada y voy a analizar esa forma de onda en el espectro de frecuencia. Nada, aplico ello como con aplicaciones específicas basadas en Fourier, en particular en la FFT, es decir, en la Fast Fourier Transform, la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo que lo hace de forma más efectiva, más rápida. Por ejemplo, el Advanced Spectrum Analyzer Pro, que es uno de los programas. En este caso, al aplicarlo sobre esa forma de onda, pues me han aparecido una serie de picos determinantes, estos tres. También lo puedo hacer igual con el Spectroid. También me aparece para la forma de onda que hemos dicho, para la Kruger-Rand de una onza, en esos tres picos. Y también hemos utilizado otro, el Audi-ZR, que me permite igualmente analizar el espectro de frecuencias y me aparecen igualmente esos tres picos. Bien, si analizo esos tres picos, veo que son exactamente iguales, son coincidentes y me dan los valores para este caso de 4,8 kHz
10,9 kHz y para el último armónico clave el 18,7 kHz. Para mí eso es la huella acústica que me genera la onza de oro Krugerrand. Eso sería el patrón, eso sería el peine de frecuencia, que determina que ese objeto para este tipo de moneda Krugerrand es la válida. Interpretación de los resultados, esto es muy importante. Los resultados obtenidos no son más que un patrón de comportamiento para el objeto bajo estudio. ¿Qué quiere decir con esto? Que no son 100% determinantes tomados como una única prueba. Ojo, entendamos lo que significa esto. Esto significa que podrían haber otros objetos, pero objetos radicalmente distintos con parecido patrón. Por ejemplo, vamos a suponer, es una suposición que no es cierta, que tengamos una huella acústica para un soberano igual a una huella, o parecida, mejor dicho, a una huella acústica para una Krugerrand de una onza. A lo mejor tienen semejante huella, semejante patrón, pero hombre, evidentemente es que no he pasado los primeros filtros. Tengo que pasar siempre los primeros filtros, es decir, primero el aspecto visual, el peso, las dimensiones. Yo no puedo comparar, evidentemente, de entrada, una Krugerrand con un soberano. ¿De acuerdo? Sí, si yo paso los primeros filtros, no hay ninguna duda de que, aunque fuera semejante patrón, no habría ningún problema. Para un objeto de semejante aspecto, es decir, para un objeto que sí que fuera falso, que fuera una falsificación, no cabría el mismo patrón para diferentes aleaciones o incorporación de metales extraños en su interior. En este caso, sí que la huella acústica debería de ser distinta a la que nos daría el objeto, digamos, auténtico, el objeto que tiene su identificación ya realizada. Esto es así, está demostrado y lo he podido comprobar en muchas. Cuando se tiene un patrón determinado, siempre hay que tener unos pequeños márgenes de tolerancia en la interpretación de resultados, ya que incluso en los propios objetos pueden tener sus márgenes de tolerancia en la fabricación. Esto ocurre, por ejemplo, también cuando el propio fabricante nos dice, oiga, esta moneda pesa tanto, pero ojo, hay un margen de tolerancia. Pesa tanto con más o menos tantos miligramos. O mide tanto, pero con esta pequeña precisión. Por eso también hay que tenerlo en cuenta en los patrones que obtenemos, por supuesto. Además de que las pruebas las estamos realizando en condiciones de presión, humedad, temperatura y aplicaciones móviles, instrumentos que puedan ser distintos, por lo tanto pueden afectar en parte algo a ese patrón de comportamiento. Por lo tanto, hay que saber interpretar esos resultados, esos patrones, esas huellas. Vamos a analizar ventajas e inconvenientes para la vibración sonora. ¿Qué ventajas tenemos? Uno, la sencillez. Vamos, no necesito prácticamente nada y es muy simple de utilizar una vez tenemos una mínima experiencia. Consistencia de resultados. Coste cero. No nos cuesta prácticamente nada. Un lápiz, el móvil lo tenemos. Portabilidad, es decir, es que nos lo podemos llevar en el bolsillo, no hace falta llevarse ninguna instrumentación específica, ni un densímetro a un sitio lejano, digamos. Fiabilidad también, por supuesto, 100%. Inconvenientes, pues que funciona muy bien para monedas, pero no lo hace tanto para lingotes. Porque para lingotes las frecuencias que vamos a ir obteniendo son bastante más complejas, mayor número, y además, como lingotes hay de tantísimas dimensiones y configuraciones que es mucho más difícil de registrarlas, de tener sus patrones. No obstante, podría ser de referencia de ayuda para alguna previa prueba. Además, solo es aplicable a objetos sin protección. Eso es clave, evidentemente. Lo que no me permite la vibración sonora es actuar sobre monedas encerradas en cápsulas o en blisters. Además, previamente se requieren los patrones para su identificación. Obviamente, si no tengo los patrones, realmente no puedo saber si una moneda es buena o no. Eso es como si no te dan el peso y la dimensión, el fabricante no sabes si la moneda va a ser la que él me dice o no. Pero es que los patrones, señores, los vamos a sacar nosotros. Yo tengo una gran base de datos de muchas monedas ya registradas, unas por mí, otras por compañeros, de monedas que sé que son válidas porque las he comprobado de 1000 métodos y además cualquier moneda que pudiera surgir por ahí la podemos contrastar entre las personas que estamos en el canal. Yo tengo una moneda, hay otra persona que tiene otra moneda de la misma identificación, pues lo que tenemos que hacer es, si no tenemos en este caso su identificación, su patrón, pues lo que tenemos que hacer es probarlo.
lo probamos y lo contrastamos. No hay que tener miedo a eso, señores, es lo más fácil del mundo. Hay que decir también que existen otras aplicaciones que ya implementan este método. Lo implementan y nos dan también su interpretación del resultado. Bien, en unas no veo los patrones de comportamiento, no veo esas huellas, solo veo una interpretación del resultado, por ejemplo, en 3 niveles. Me dice, está bien, está mal, está regular. Bueno, eso a mí no me sirve. En otras funciona aceptablemente, pero para un número muy limitado de monedas, y normalmente monedas grandes, de onza o media onza, y no ves los datos tampoco exactos de frecuencia. En otras aplicaciones funciona aceptable, pero para un número limitado de monedas, también grandes, aunque en este caso a lo mejor sí que ves las frecuencias. Pero, por ejemplo, te piden que hay que darse de alta para tener algunas monedas, no muchas, pocas. Y eso implica también pagos. Sin embargo, con nuestro método, señores, no necesitamos nada de eso. Resumen, yo prefiero investigar los registros de las monedas e interpretar bajo la experiencia, bajo lo que yo conozco, lo que todos conocemos o podemos generar, los resultados. Yo prefiero ver las frecuencias y decir, vale, se acercan, están en mi rango de tolerancia. Para mí es infinitamente mejor la vibración sonora que ir a ciegas con una de estas aplicaciones en concreto. Bueno, hemos visto que la técnica de vibración sonora no hay que tenerla miedo, hay que entenderla, es muy fácil de entender, la hemos corroborado, hemos visto su fiabilidad y os puedo asegurar que su fiabilidad es tan alta como la que nos presentan otras instrumentaciones, como puedan ser los instrumentos de permeabilidad magnética o de conductividad eléctrica, llámese Sigma o cualquier otra máquina. Es tan efectiva como esas, sin embargo, a un coste, bueno, no comparable porque coste no tiene frente a los otros que ya estamos hablando de miles de euros. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que la información os haya gustado. Y si no estáis de acuerdo en algo de lo que hayamos dicho, científicamente me lo podéis incluir en vuestros comentarios y lo debatimos. Si me lo rebatís, lo aceptaremos. Gracias.